Hemos continuado con el libro segundo de Samuel. Hoy estamos en el capítulo 23. Ustedes podrán ver que solamente quedan 2 capítulos. No estén tan contentos con esto en esta perspectiva, pero sabemos que hay mucha información en este capítulo 23. Como ya he hecho promesas en el pasado muchas veces y las he quebrantado acerca de qué tanto vamos a cubrir el estudio de cada miércoles. Así que de la forma que yo lo entiendo es que hoy nos quedan 2 miércoles para completar este año, para también terminar el libro segundo de Samuel. Claro, el próximo miércoles Fernando Ortega estará aquí. No tendremos tiempo de continuar con esto. Vamos a continuar oyendo a Fernando Ortega, que nos presenta estos hermosos himnos que él ha compuesto, algunos otros los ha reconstruido. Así que vénganse el próximo miércoles y nos refrescaremos con la presencia y alabanzas de Fernando Ortega. Es algo que es tan tranquiliza nuestra alma. Así continuamos con la temporada navideña en los miércoles y fin de semana. Así que hoy tenemos 2 semanas, incluyendo la tarde de hoy, para cubrir este libro de segundo de Samuel. Pero no estoy deprisa. Lo que quiero que entiendan, por lo menos hoy completaremos el capítulo 23. Y luego entramos en el capítulo 24. Padre Santo, queremos darte las gracias por esta oportunidad de reunirnos en este lugar a la mitad de la semana para enfocarnos y continuar con las Sagradas Escrituras verso por verso, capítulo por capítulo y libro por libro, así en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Gracias, Padre Santo, por esa hambre que has desarrollado en este grupo que nos reunimos semana tras semana. Padre, tu palabra nos dice que tú eres galardoneador, los que con diligencia te buscan. Te pedimos, Padre Santo, que nos sorprendas con más aplicación, sabiduría, que siempre te estamos pidiendo dirección acerca de estas cosas. Padre Santo, te pedimos que, así como alabamos, escuchando cómo el Maestro enseña tu palabra, que no solamente por tu Espíritu Santo en estas áreas, sino también oímos la verdad que está incluida en tus Sagradas Escrituras. Todo lo recibimos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando hoy en el libro segundo de Samuel al fin de la vida de el rey David. Una vida que ha hecho impacto. Este jovencito pastor que vivió una vida insignificante, era significante en la mente de su padre, que aun cuando el profeta vino a buscar al que iba a ungir para rey de Israel, su padre ni siquiera lo consideró que podía venir a ser el rey. Así que el profeta le dijo a su papá del rey David: ¿estos son todos los hijos que tienes o tienes más? Dijo: oh, queda el chamaco que anda y es su responsabilidad cuidar las ovejas. Claro que es mi hijo, pero hasta ahorita es uno de esos niños que participa aquí, ahí, pero de veras no tiene ningún significado. Por eso es que él siempre está allá afuera. Pero el profeta Natán le dijo: trae al niño para verlo. Y cuando el profeta lo vio, sintió que este sería el próximo rey de Israel. Hemos visto que el rey David llegó a ser gobernante en el ejército del rey Saúl. Luego también vemos al rey como gobernador del reinado del sur, que es Judá. Y fue coronado el rey allá en Hebrón, y eventualmente vino a ser el rey de toda la nación de Israel. Este hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, que fue llamado por el Señor mismo, y el profeta lo ungió. Pero un hombre muy imperfecto, como hemos visto en los estudios una y otra vez, y otra vez continuaremos viendo en el último capítulo 23 y 24 del rey David. Pensemos en la vida del rey David: pastor, guerrero, y luego vino a ser cantor,
y músico, un hombre muy interesante para venir a ser un guerrero y que tenía unas habilidades del canto muy notables. También vino a ser el rey de la nación. Hay un profeta que Dios le dice a su pueblo, que no desprecien los días de pequeños principios. Es un dicho en los profetas menores que está diciendo que tú estás en una parte de una familia por la cual tú no escogiste, simplemente te encuentras en esta familia que creció en estas aldeas tan lejanas de la civilización. Pero así sucedió al rey David. Dios lo sacó de ser pastorcillo y lo constituyó en un rey y heredero de el Mesías que puede venir, que vendrá después. Por eso es que el profeta menor dice, no despreciéis los días de pequeños principios. Cuando venimos al capítulo 23 de segundo de Samuel, aquí vamos a encontrar lo que hemos llamado las últimas palabras del rey David. Estas son segunda de Samuel 23:1. Estas son las palabras posteriores de David. Más bien podríamos decir que fueron los últimos salmos del rey David. Las últimas palabras que dijo el rey David, naturalmente, fueron palabras de alabanza, palabras de cántico. Reconozco que este fue el último salmo del rey David. Sabemos que el rey David murió rodeado de sus familiares y amistades acerca del futuro. El rey David murió rodeado de su gente. Primera de Crónicas, capítulo 21-22, nos lo describen en esa sección. Entonces, cuando el rey David murió, estaba rodeado de su familia, pero aquí vamos a ver que fue el último salmo que escribió el rey David. Entre las últimas palabras del rey David. Entonces, sabemos que las primeras palabras de una persona de veras ni son tan notables. Todos los papás creen, principalmente si es el primer niño, mi niña ya dijo las primeras palabras, pero la mamá se queda admirada porque ya su niña dijo una palabra. De veras no son palabras tan profundas, porque todos decimos lo mismo. Quizás decimos la primera palabra mamá o papá, cualquiera que sea. Algunos hacen simplemente sonidos salivosos. Aún puede ser que digan palabras con 2 sílabas. Con todo y esto, las últimas palabras de una persona son las palabras más significantes. Y también son palabras diferentes en cada persona. Las palabras primeras que todo se parece, pero las últimas palabras son diferentes. Porque cuando son palabras de una persona que está muriendo, todos quieren saber cómo murió. Así que sus palabras están basadas en cómo vivió esta persona, cómo vivió su vida. Es la perspectiva de cada persona. Este es Pastor Skip Acey que nos dice, cuando murió David Hume, un incrédulo estaba en su última cama, sus últimas palabras fueron, estoy en llamas. Y imagínense, esta persona está muriendo y simplemente piensa que estará castigado para siempre porque dijo, estoy en llamas. Voltaire, el ateo, el que se burló de la cristiandad, sus últimas palabras dijo, estoy abandonado por Dios y por los hombres. Oh Cristo, gritó, oh Jesucristo. Y así continuó clamando toda la noche hasta que murió. La enfermera que estuvo cuidando a Voltaire dijo, por todo el dinero que hay en Europa, nunca volveré a atender a un incrédulo moribundo. Pero también puedes tener diferentes formas de entender. Nunca se me ha olvidado cuando fui al hospital a una joven que era miembro de nuestra congregación. Siempre estaba alabando a Dios. Siempre tenía algo bueno por qué bendecir a Dios y darle gracias a Dios. Pero relativamente ella murió muy joven porque se infectó de cáncer, lo cual le quitó la vida. Yo fui al hospital a visitarla, esperando encontrar circunstancias oscuras o adversas en su habitación en el hospital, pero cuando yo llegué, ella repentinamente se enderezó en su cama, vio en su derredor y vio que algunos de nosotros estábamos cerca de su cama y clamó diciendo, estoy lista
se acostó, cerró sus ojos, puso su cabeza sobre la almohada y así se fue al cielo. ¿Cómo me gustaría morir de esta manera? Es una forma hermosa de morir, diciendo, estoy listo, no diciendo, estoy en llamas o abandonado por Dios, pero un cántico de alabanza a Dios, estoy lista. No sabemos cuáles serían las últimas palabras del rey David, pero aquí este es el último salmo. Últimas palabras proféticas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacobo, el ungido de el Dios de Jacobo, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Ese es el verso 1. Aquí vemos en un solo verso la biografía de una persona de la vida del rey David, en este caso, hijo de Jesse, genealógicamente, un hombre que fue elevado después de haber sido pastor, un guerrero, un salmista, el rey, el ungido de Jehová, hijo un hijo del rey David será el ungido, el Mesías de Israel, el Mesías del mundo y el dulce cantor de Israel. Entonces, David pasó de ser un pastorcillo a un hombre realeza. Este es pastor Skip Acey que nos está diciendo. La Biblia nos dice que por los escritos de Pedro dice que somos sacerdocio santo, el pueblo de Dios, la gente peculiar de Dios, el pueblo que pertenece a Dios. Tú has pasado de ser espiritual, un siervo, un pobre en espíritu, a ser el hijo o hija de un Dios vivo, un miembro de una familia real. Así que Dios te ha elevado. A mí siempre me ha gustado esta descripción que dice aquí, el dulce cantor de Israel, refiriéndose a el rey David. Podría haber sido que David lo escribió acerca de él mismo o alguien escribió, porque el rey David escribió muchos salmos. Para ser exactos, el rey David escribió 73 salmos, quizás más, pero hay 73 salmos que escribió el rey David. Por lo menos 73 salmos. Así que casi la mitad de los 150 salmos fueron escritos por el rey David. Y esto es significante porque la gente judía siempre han incorporado los salmos del rey David a su alabanza y adoración. No solamente los israelitas, pero también la iglesia primitiva usaron el libro de los salmos del rey David, y así adoran a Dios. Así que vemos cómo continúa. Los dirigentes de alabanza y adoración siempre han usado los salmos y los escriben a sus tiempos. Esto es hermoso para los que componen cantos. Toman las escrituras, y los mejores salmos son los salmos que están en las escrituras. Entonces, si tú estás pensando, yo voy a ser escritor de salmos, de cantos, recibe la inspiración que tuvo el rey David. El rey David te va a mostrar cómo se componen cantos dulces para ir a la presencia de Dios. Entonces, vuélvelos a escribir, copéalos, vuélvelos a escribir de acuerdo a tu entendimiento. Porque aquí dice, el dulce cantor de Israel. Y el verso 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Reconoce el rey David que sus palabras no son suyas, sino que son palabras de Dios. Y sus palabras han estado en mi lengua. Cuando el rey David escribió este salmo, no sabemos si a ese momento entendió que él estaba escribiendo guiado por el Espíritu Santo, pero a algún punto en su vida, el rey David reconoció que era revelación de Dios, que el mismo Espíritu Santo le revelaba. Él está diciendo, estoy transmitiendo el mensaje de Dios. Estoy hablando las palabras de Dios que Dios quiere que hable. Estas son las palabras de Dios. El rey David lo reconoció. Y creemos que el rey David en algún tiempo de su vida reconoció, quizás en sus últimos días. El rey David pudo leer los salmos que había escrito y pensó, qué hermoso escribí, no pude ser yo, tuve que haber sido el Espíritu del Señor. Pedro escribió que ninguna profecía es voluntad de hombre, sino que
hablaron los hombres profetizadas. Los hombres profetizaron y fueron movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió, los inspiró para que escribieran estas hermosas palabras. Las palabras que Pedro utilizó se refiere a un barco que está llevado por los fuertes vientos y sus banderas a donde el viento quiere llevarlo. Así que el Espíritu Santo inspiró a muchos escritores para que escribieran himnos, cantos, escrituras, pero definitivamente las palabras que nos lleva al destino final, que es a la presencia de Dios. El Espíritu de Dios quiere guiarnos a la presencia de Dios. Nuestro destino es exactamente lo que Dios quiere decir. Con todo y esto, el escritor tiene su derecho de poner la palabra que, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su idioma, pero son las mismas palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo habló por mí. El rey David fue, en cierto sentido, profeta, pero el rey David habló lo que pudo predecir el futuro. Aún más, el rey David era un vocero de Dios. En este sentido, técnicamente fue profeta. Tú sabes, como el Antiguo Testamento, cómo se designaban los profetas. Eran hombres que hablaban por Dios. Y ese era el llamado de Dios para que transmitieran el mensaje de Dios. Cuando venimos al Nuevo Testamento, el don de la profecía continúa, pero la posición formal de un profeta era diferente, porque el profeta podía hablar a las naciones lo que Dios le transmitía, y era un profeta que se reconocía en aquella nación. Y así era una persona espiritual. No era siempre estaba prediciendo el futuro, sino hay veces simplemente profetizaba la palabra de Dios. Hablaba el don de profecía, palabras de ánimo, palabras de exhortación. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Con todo y esto, 1 Corintios capítulo 14 vemos el don de profecía. Ciertas personas de la iglesia primitiva eran reconocidos como profetas, como Ágabo en Hechos 11:28. Ágabo profetizó de que vendría una hambre y así sucedió. De ahí en adelante lo reconocían como profeta. El rey David aquí está hablando como un rey ideal. Está hablando mesiánicamente. Con todo y que no dice que es profecía de Dios, pero nosotros podemos decir, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mí, en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló, la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Todos los dirigentes de sus estados debían de leer esto. Todos los reyes, todo gobernador, todo hombre en autoridad, todo presidente debe de venir a leer. Todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los gobernadores, deben de leer este texto que dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa. Así que el rey David está viendo que él fue rey, pero no fue un rey ideal. Cuando el rey David se expresa aquí en el Salmo, o sea, el capítulo 23 del libro segundo de Samuel, el rey David está haciendo referencia a cosas que se le ocurrieron, a decisiones que él había hecho. Como en nuestros días muchos políticos ni temen a Dios, la mayoría ni reconocen que hay Dios. Es raro encontrar a alguien que sea un gobernante o un ser humano que reconoce que hay un Dios al cual le tiene que rendir cuentas un día. ¿Qué es lo que motiva a la mayoría de los dirigentes a hacer promesas a los hombres? Son gentes que le temen a las gentes. Tienen temor de lo que van a decir, porque dicen,
A lo mejor yo digo, hasta mienten para quedar bien frente a las gentes que dirigen. En lugar de sentir temor de Dios, sienten el temor de los hombres. ¿Qué quiere decir gobernar bajo el temor de Dios? ¿Qué quiere decir vivir bajo el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir el Espíritu del Señor? Es una frase que se ha utilizado en todas las Escrituras y aparece como 110 veces en las Escrituras. Entonces, eso debe de ser importante. No quiere decir que tú tengas que estar temiendo cuando oyes el nombre Jehová o Jesús y decir, el cielo se va a abrir y me va a mandar un rayo. La idea del temor de Dios es, como yo he descrito, y creo que es una descripción bíblica. El temor de Dios es una actitud a Dios, una actitud de reverencia que produce una sumisión humilde a un Dios poderoso. Y todos estos tres componentes tienen que aparecer. Es una actitud a Dios, una actitud de reverencia que produce una sumisión humilde. Esto quiere decir que es una persona humilde, que se humilla en la presencia de Dios, buscando la voluntad de Dios. Esta persona reconoce que Dios es bueno, de que Dios es poderoso, de que Dios está en control, y eso debe de ser lo que te dirige. Sabiendo que Dios es amoroso, yo le debo demostrar sumisión, reverencia, que produce una sumisión humilde. Si alguna persona, algún ser humano, siente el temor de Dios, tiene que agradar a Dios. A mí me gusta reconocer que Dios me ama y yo reconozco a Dios y yo le amo en una forma saludable, en una forma que yo no me siento apresurado o obligado. Es una actitud a Dios, una actitud de reverencia que produce una sumisión humilde. Son palabras que podemos hablar lo que ya mencionaron a dirigentes, porque aquí menciona dirigentes. Si todos nosotros pudiéramos ver todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, con esa decisión de que Dios está en autoridad, con esta actitud a Dios, una actitud de reverencia que produce una sumisión humilde. Imagínate de los resultados que podíamos ver. Imagínate cómo sería una nación, una ciudad diferente si sus dirigentes gobernaran bajo el temor de Dios. Espero que tú estés en oración por tus dirigentes, que presentes oración por tus presidentes, tu vicepresidente, tus gobernadores, los que están en la autoridad tuya. Yo no voté por ese señor. Aún con más razón debes de orar por él. Yo en varias ocasiones he estado en la Casa Blanca en Washington y lo que hace es interesante, sientes que estás donde hay poder, de que aquellos hombres que están ahí son hombres con autoridad, hombres poderosos, que te los encuentras por los pasillos. He tenido la oportunidad en más de una ocasión de orar por los presidentes y poder oír que me piden que ore por el presidente. Por ese presidente que está ahorita no he orado, pero si yo llego a ir a la Casa Blanca, a Washington, D.C., y se me pide que ore por él, oraré por él. Pero he tenido oportunidades en mi vida de que se me pide que vaya a la presencia de Dios y orar por el presidente de los Estados Unidos. Y tú sabes, es un pensamiento interesante pensar, este es el hombre más poderoso del mundo y yo tengo la dicha de llevarlo a la presencia de Dios. Y inmediatamente te vienen ciertos pensamientos. Este hombre es simplemente un hombre igual que yo. Es un hombre por el cual me piden que ore por él, lo haré. Este hombre que por alguna razón, por algunas circunstancias, él o alguien me está pidiendo que yo lo lleve a la presencia de Dios, absolutamente lo haré con todo gusto. Este es Pastor Skip Acey que nos dice, en 1 Timoteo, dice que
hagamos oraciones rogativas e intercesiones por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que vivamos una vida pacífica en este mundo. Es 1 Timoteo capítulo 2 y verso 2, de que te dice que ores por tus dirigentes. Ora por ellos, que Dios les dé sabiduría, que gobiernen bajo el temor de Dios. Este es el verso, 1 Timoteo 2:2. Te dice Pablo que hagas rogativas oraciones por las personas que están en dirección, en autoridad. Así que, segunda de Samuel capítulo 23 y verso 5, continúa la escritura que dice: no es así que mi casa para Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. El rey David aquí reconoce en el verso 5 que ha fallado, porque dice: no es así mi casa para con Dios. El rey David está escribiendo aquí como ser rey, sabe que Dios lo escogió, Dios lo ungió, es el salmista, pero dice: con todo eso mi casa nunca ha estado en orden. Es el testimonio del rey David. No es así mi casa. El rey David entendió con toda claridad de que él era el rey, no porque lo merecía. El rey David era el rey simplemente porque Dios lo escogió. Es lo que Dios deseaba. Yo no sé por qué Dios lo escogió, pero Dios lo escogió. Y el rey David reconoce de que él es el rey, pero su casa no ha estado en orden. Recordemos en 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios hizo el pacto y habló acerca del rey David. Comenzó diciendo de que el rey David estaba contento y su casa debía estar en orden. El rey David, el profeta vino a hablar con el rey David. El rey David le dice al profeta: últimamente he estado viendo que Dios está viviendo en esa tienda con cortinas y yo me he edificado una hermosa casa. Yo estoy viviendo con muchos lujos, mientras que Dios está viviendo en esa carpa. Necesito construirle una casa. Y el profeta Natán se sintió contento y le contestó a David: lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Lo que esté a tu alcance de tu mano, haz lo que esté en tu corazón. Pero el Señor reprendió al profeta más tarde diciéndole: regresa y habla con el rey David, corrígelo, porque lo que le dijiste no está bien. Él no puede edificar casa porque será su hijo, porque el rey David no puede porque tiene sangre en sus manos. Así que será su hijo el que va a construir casa para Jehová. Así que, pero la intención del rey David es construir casa para Dios. Y dice con toda claridad que va a construirle a Dios. Pero últimamente Dios le dice al profeta: dile a David que enviaré a la persona que va a construir el templo. El rey David dice: ¿quién soy yo para poder construir una casa después de que yo fui un pastorcillo? Eso no fuera suficiente. Tú has dicho de lo que vendrá. Nos has prometido que de David vendrá el Mesías. Así que David entendió que se le había puesto en esa posición no porque la merecía, sino porque Dios lo deseó. Era el deseo de Dios. Por eso es que el rey David dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y seré guardado. ¿Qué es un pacto? Tú sabes que un pacto es un acuerdo que hace entre dos personas. En este caso es un pacto incondicional. Un pacto tiene dos lados. Un lado es un pacto que haces con las gentes. Si tú compras un automóvil y lo vas a pagar en pagos, lo compras a crédito, vas a continuar haciendo pagos hasta que acabes de pagar ese automóvil. Compras una casa o estás rentando apartamentos, haces un pacto con el dueño de la casa. En el Antiguo Testamento eran pactos que las naciones hacían con otras naciones, que las gentes hacían con otras gentes. Pero también esos pactos que Dios hizo con el pueblo y con naciones y con personas individualmente. Y esos pactos
con todo y esto, es un estudio interesante. No tenemos que hablar mucho porque ya lo he mencionado en otros estudios de que los pactos que hay en las Sagradas Escrituras son pactos que caen en una de dos categorías: condicionales o pactos incondicionales. Un pacto condicional quiere decir que los dos grupos son responsables de hacer algo en este pacto. Un pacto incondicional es bilateral. Uno declara al otro que hacen un pacto. Allí no hay ninguna condiciones. Lo que va a hacer es algo que simplemente se ha declarado, ¿verdad? El primer pacto de las Escrituras, ustedes recuerdan, fue el pacto en el jardín del Edén. En aquel pacto Dios creó a los hombres y lo puso en el jardín. Y Dios hizo pacto con su creación. Dios dijo a Adán y Eva: pueden comer de todos los árboles del huerto, menos el árbol que está en el centro. Fue un pacto fácil, bien fácil de guardarlo. Simplemente no comas de ese árbol. No necesitas que un abogado te lo escoja o que un abogado te lo explique. Simplemente no comas de ese árbol. Ese fue el pacto condicional. Pero Adán y Eva quebrantaron ese pacto. Más tarde, Dios hizo pacto con Abraham, un pacto abrámico que Dios hizo con... Y en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham que Dios va a bendecir a Abraham y así que son pactos que pacto hace con Dios. Dios te dice, este es el pacto, es un pacto incondicional. Te doy la tierra a ti y a tu descendencia sin condiciones. Más tarde Dios hizo su pacto con Moisés, con la gente de Israel. ¿Fue un pacto condicional o incondicional? Fue pacto condicional. Ustedes reconocen el pacto mosaico de Deuteronomios. Dios dice, yo haré, te bendeciré y haré esto. Te bendeciré a tus familias, bendeciré tus tierras. En el capítulo 29 dice, si no hacen lo que yo les digo, los maldeciré y sufrirán. Es un pacto condicional. Entonces, ahora tenemos un problema aquí. Les dije, no quiero hablar mucho de esto, pero Dios hizo un pacto incondicional con la nación, con el rey David y sus descendientes. Es un pacto de terrenos. Luego, más tarde, Dios viene a Moisés y le dice a los hijos de Israel, si se quedan en esa tierra, va a haber condicional, tienen que ser obedientes. ¿Es un pacto condicional o incondicional? Los dos. Fue un pacto con los dos lados. La tierra de Israel es una posesión y es incondicionalmente la tierra que pertenece a Israel. La tierra de Israel es una tierra que pertenece a Israel porque Dios se lo dio. Pero Dios dice, si no me obedecen, los expulsaré de esta tierra. Pero cuando los expulse, eventualmente los voy a ayudar a regresar a su tierra prometida. Es como funcionó la promesa de Dios. El pacto mosaico se guardó. Dios prometió regresarlos después de los 70 años de cautividad. Y después que regresaron a la tierra, nunca volvieron a ser idólatras. De otra manera, Dios los vuelve a expulsar. Dios guardó los dos pactos, pacto condicional y pacto incondicional. El pacto que Dios hizo con el rey David fue un pacto incondicional. Hay condiciones en ese pacto. Salomón y los demás reyes, la primogenitura del hijo de David, porque Dios prometió al rey David que de él vendría el Mesías y les prometió la tierra perpetuamente y para siempre. Ese es como funcionan los pactos, independientemente, como también. Así que Dios le puso música a estas palabras. Sí, el rey David reconoce que es un pacto para siempre, sobre todas las cosas, y un pacto seguro. Entonces, para cuando aparece el profeta Jeremías, las cosas se pusieron tan mal en Israel que la idolatría estaba dominando a la gente. Y la gente se preguntaba, quizás el pacto que dijo que iba a hacer con Israel, quizás no va a ser para siempre. Quizás es un pacto que se va
a un punto se va a terminar, es lo que creían. Y quizás Dios va a empujar a Israel a un lado y hacer algo diferente, como lo creen muchos teólogos en nuestros días. Por los últimos 200 años, con todo y esto, el profeta Jeremías declaró de que el profeta Jeremías declaró que el sol y la luna y las estrellas ya no brillarán y Dios va a quebrantar el pacto. No en palabras metafóricamente, Dios está diciendo, yo nunca quebrantaré este pacto. Este pacto será para siempre. Mientras que ustedes vean estrellas, sol y luna, continuaré siendo fiel a mis promesas para el rey David y para Abraham y para la nación judía. Este es Pastor Skip Acey que nos está diciendo. Me gusta lo que dice el rey David. Mas los impíos serán todos ellos como espinos y arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arman de hierro y de esta lanza y son de todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que siguen el verso 8. Vean ese verso 8, cómo cambia todo el salmista o la alabanza de Dios. Segundo de Samuel 23:8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ahora vemos de aquí, de este verso de 8, un nombre, un grupo de 37 nombres de los valientes que sirvieron al rey David. Este capítulo, yo creo que ustedes si lo leyeron por adelantado, se dan cuenta que de aquí, de este verso en adelante, son puros nombres de hombres que mostraron valentía y sirvieron al rey David. 37 héroes, entre todos héroes militares que fueron los valientes del rey David. Estos son los nombres, un grupo de guerreros que los vamos a leer. Estos son los espinos y nardos que nos vamos a envolver, con los cuales nos vamos a envolver. Vamos a regresar para ver, no tienen que abrir ustedes, pero en Primera de Samuel, capítulo 22, encontramos de que el rey David se estaba escondiendo del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo. En una de las veces que el rey David se estaba escondiendo, llegó a la cueva de Adulam. En aquella cueva de Adulam, dice que en 1 Samuel capítulo 22, de que todos los que estaban estresados, todos los que estaban en deuda y todos los que estaban descontentos vinieron a David, y esto es algo que tenemos que, es un grupo interesante de personas que vinieron al rey David, y el rey David no los despreció. El rey David los recibió despreciados, y el rey David dijo, yo seré su dirigente. Recibir a estos hombres que están descontentos, despreciados de la sociedad, y de ahí levantaré un ejército que me sirva. Así que el rey David los amó, tuvo compañerismo con ellos, y de ahí surgieron 400 hombres. Eventualmente llegaron el número a 600 hombres que siguieron al rey David de lugar en lugar hasta que vino a ser el rey. Así que estos son hombres valientes en el equipo, en el ejército del rey David. No se te olvide porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que dice 1 Corintios 26, 1 Corintios 1, 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 1, 26. El rey David nos da testimonio de que no te consideres tan fuerte ni tan sabio.
porque estos son los nombres de los valientes que estaban, 600 hombres notables del rey David que estaban en su ejército. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb Basabet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, parece ser que era italiano, Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una sola ocasión. Imagínate, estaba reconocido. Estos nombres, ustedes van a notar que son nombres raros, difíciles de mencionar, pero tienen cierta razón por qué son tan difíciles de mencionar. Secciones como estas en la Biblia, que encuentras simplemente nombres de personas como David, eso lo reconocemos porque era el rey, pero todos estos nombres parece ser que eran personas incrédulas, pero le servían al rey David de todo corazón. ¿Cuántas gentes te supones tú que habrán oído el nombre que leímos aquí, Joseb Basabet? Solamente tú lo acabas de oír en este momento, y los que están aquí en este estudio van a oír, muy pocos han oído este nombre, Joseb Basabet. Pero ¿qué tal si esto quiere decir que ningún hombre se aísla? Todo hombre que tiene deseo de ir a la presencia de Dios y servir a Dios sobresale. En alguna forma su nombre está escrito en alguna parte. Sabemos que estos hombres marchan en una forma positiva, y la razón por su éxito son grupos, personas que reconocen a Dios y ponen toda su confianza y le dan el crédito a Dios. Estoy seguro de que el rey David, cuando los recogió, estas gentes que estaban despreciados, estresados, pensó el rey David: yo también sé lo que es estrés y ser despreciado, ya que el rey David había experimentado que el rey Saúl lo persiguió. El rey David puede estar con todos estos que están despreciados, y yo creo que lo que el rey David está buscando es tener intimidad con estos hombres despreciados. La habilidad más grande de una persona es tener confianza en sus compañeros, depender de sus compañeros. Estos nombres que leemos aquí, algunos ya son reconocidos, porque dice aún que son los hombres valientes que tuvo David. O también podemos pensar que estos hombres que eran tan valientes, Dios podía haber escogido a uno de ellos y reemplazar al rey David, pero no fue así. En lugar de esto, Dios decidió, y el rey David decidió seguirlos, y ellos decidieron ser leales, servir de todo corazón al rey David y seguir las instrucciones del rey David. ¿Ustedes han oído el nombre Leonardo Bernstein? Cuando Leonardo Bernstein estaba vivo, alguien le hizo la pregunta: de todas las partes, porque ustedes tengo que decirles que Leonardo Bernstein era el director de la orquesta, y la pregunta que le hicieron: ¿cuál es el músico más difícil de dirigir o escoger? Y él contestó, Leonardo Bernstein contestó: el lugar más difícil que buscar para la orquesta es la persona que está en el segundo asiento, porque puede encontrar muchísimas gentes que desean estar en el primer asiento, la primera silla que está al frente, el primer instrumento, pero el lugar número 2 es difícil encontrar un voluntario. Para muchas gentes, aún en el ministerio, tú dirás: voy a intentar llenar esta posición, y yo no voy a hacer lo que a mí me corresponde aquí. El rey David encontró a estos hombres voluntarios, dispuestos a aprender, nobles a las órdenes del rey David, frente a la cueva de Adulam. Uno de estos llegó a ser muy famoso, que fue el Tecanita, que era el jefe de todos ellos ahí. Notemos, porque había matado 800 hombres en una sola ocasión. Después de él encontramos a uno que se le llamó Eleazar, el hijo de Dodo. Este es un nombre famoso. ¿Has oído del pajarito Dodo? Este pajarito se llama Dodo. En el verso 9, después de Eleazar, hijo de Dodo. ¿Dodo? Se oye medio raro para nosotros acá en los Estados Unidos. Después de Eleazar, hijo de Dodo. En hebreo, Dodo quiere decir una forma dominante
una forma familiar del nombre David. Así se refieren al nombre de David. En Israel se dice Dudu, no Dodo, pero Tudo. Hace años que nuestro guía en Israel se llamaba un hombre muy sabio y siempre se presentaba y decía, mi nombre es Dudo. Es lo que decía y se lo explicamos lo que significaba para nosotros los americanos, que acá en los Estados Unidos su nombre no era nada de prestigio, ni representaba nada fuerte, pero él decía, este es mi nombre. Aquí 15 el verso 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la mano de su espada. Cuando dice que su espada se quedó pegada a su mano, sucedía a los guerreros cuando peleaban tanto y tenían su mano sobre la espada, sus dedos se pegaban a la espada y ya no lo podían, tenían que usar agua caliente o alguna forma para poder despegar la mano de aquel guerrero de su espada. Dice, después de fue Samá, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde estaba un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Pero el Señor les dio gran victoria. Como un poquito de información acerca de la estrategia de los guerreros filisteos. Eran malignos, eran tramposos, siempre robaron a los hijos de Israel en cierta forma. La forma que lo hacían es que iban y buscaban los sembradíos de los hijos de Israel, y cuando ya estaban acercándose a la cosecha, lo rodeaban, y a los hijos de Israel que aparecieran los mataban, y así robaban la cosecha o el producto de aquellas sembradíos. Es lo que estaban queriendo hacer aquí en este campo de lentejas. Lo estaban resguardando para cuando ya estuviera bien maduro, iban a robarse la cosecha. Aquí, en este individuo que llegó al campo de lentejas, se dio cuenta de que los filisteos lo estaban rodeando con fin de robárselo. Él peleó y los desafió y los derrotó. Muy fácil, este hombre podía haber dicho, esto es mucho para un hombre, mejor me separo. Pero el defender un campo de lentejas con una espada, en otras palabras, este hombre podía haber pensado, debo de estar haciendo cosas más importantes. Esta no es posición para un héroe. ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios para mi vida? Alguien necesitaba defender aquel campo de lentejas, y para que este hombre fuera tan fiel y sentir que Dios lo había llamado para pelear, para defender aquella cosecha, y así lo hizo. Esto le mostró al Señor, a este hombre, de que él iba a obtener la gran victoria simplemente defendiendo un campo de frijol, un campo de lentejas. Así que este hombre quedó reconocido de ahí en adelante como que eran los grandes, valientes hombres del rey David. Para siempre va a quedar su nombre en las Sagradas Escrituras aquí en nuestra Biblia, porque este hombre defendió el campo de lentejas. Esto es hermoso para nosotros. Simplemente sé fiel ahí donde Dios te puso. Quédate en un campo aunque sea campo de frijoles. El Señor les dio gran victoria. Y 3 de los 33 jefes descendieron y vinieron a tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Redemín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Así,
sabemos que el verso 15 dice, y David dijo con gran vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? El rey David recordó su niñez y pensaba que recordó cuando venía al pozo de Belén y tomaba aquella agua tan fresca. Así que él sintió deseos. En el verso 16 dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Trajeron agua para que la tomara David, pero David no la quiso tomar. Esto aquí nos muestra, estos hombres eran tan sensitivos a las palabras de su rey, que el rey no les necesitó dar órdenes, simplemente oyeron que las palabras salieron de la boca del rey, y ellos entendieron lo que debían de hacer, y marcharon, desafiaron a los filisteos, arriesgaron su vida, y le trajeron el cántaro de agua al rey David para que el rey disfrutara de aquella agua fresca. Salmo 123, el salmista escribe diciendo, así como las manos de el siervo buscan el pensamiento de su Señor, así también los ojos de su Señor están puestas sobre el siervo de su Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un siervo siempre debe de estar consciente a las palabras que salen de la boca de su rey, de la boca de su ser. Y esto debe ser orden para el siervo de su Señor. Se están siempre sensitivos a los deseos del Señor. Esto es un buen retrato para nosotros, de que mientras estás creciendo en el Señor, debes ser más sensitivo para conocer la voluntad de Dios. No siempre vas a ver la voluntad de Dios en todas las situaciones, pero tienes que buscar qué es la voluntad de Dios. Más y más tienes que ser sensitivo a qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que da a entender que necesita. Si quiere agua de Belén, vamos a traérsela. Y se la trajeron a David. Agua del pozo de Belén. Pero aquí, con todo y esto, tristemente dice aquí, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, muchas gracias, muy poquitas gracias. Notemos la respuesta de ellos. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron poniendo en peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Así que aquí el rey David está comparando el agua con la sangre de estos hombres valientes. En la antigüedad, muchas veces presentaban el sacrificio de libación, la ofrenda de libación. Ciertos sacrificios que hacían los judíos y usaban vino, a veces usaban agua, pero esto fue sacrificio de libación. Es lo que está recordando aquí el rey David, de acuerdo a las circunstancias. El rey David está presentando esta libación. El rey está diciendo, yo no soy digno de disfrutar de la agua fresca porque representa la vida que arriesgaron estos valientes. Así que, dice, verso 18, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia. Ustedes recuerdan, estos eran tres hijos de Sarbia, que uno era Abisaí, y Sarbia era hermana del rey David. Por eso es que el rey David los conocía muy bien. Aquí dice, Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Jodaía, hijo de un varón esforzado, grande y en proezas, el cabecel, mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león
en medio del foso cuando estaba nevado. Imagínate, vino a ser el general de todo, del ejército de Salomón. Así que Joab era el comandante del ejército del rey David. Después que murió el rey David, Salomón vino a ser el rey. Salomón escogió a Benaía como su general y comandante de su ejército. Pero vemos aquí, así, las cosas pequeñas que hay en las Escrituras que a veces se nos escapan. De veras me gusta y le doy crédito a este individuo, porque no solamente mató 2 leones, pero descendió y mató a aquel león en el foso cuando estaba nevado. Aparentemente la inclemencia del tiempo no le molestaba. Sentía tan seguro de que iba a tener la victoria contra el enemigo o contra un león, que lo hizo en un día nevado. Esto es lo que dijo J. Vernon McGee en una de sus predicaciones, de que muchos cristianos cuando van a ir a la iglesia, abren la puerta, ven que está lloviznando, no van a la iglesia. Pero aquí este hombre luchó con un león en un pozo cuando estaba nevando. Y a mí me gusta ocupar gentes como este. Hay gentes que te preguntan, ¿cuánto me voy a ganar? ¿Y dónde está la oficina de quejas? Cuando él dice eso, yo le digo, adiós, no te necesito. Pero si es un hombre que se enfrentó a un león aún en un día inclemente, y también mató a un egipcio, hombre de gran estatua, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebatando al egipcio la lanza de su propia mano, lo mató con su propia lanza. Ese hombre es valiente. Mató al egipcio con su propia lanza. Es como tiempos de guerra. Ese tiempo de guerra tienes que actuar de alguna forma. Esto hizo Benía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y no lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Aquí, verso 24. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Esto quiere decir que el rey David en mente tenía un plan de reemplazar cuando algún general moría en la batalla o ya llegaba al fin de su vida. Tenía que haber alguien que fuera el que lo sucedía. Eliham, hijo de Dodo, de Belén. Sama, Horadita. Elica, Herodita, 26. Ales, Paletita. Ira, hijo de Iques, Teconita, 27. Abiaser, Anatotita, Majobael, Ustatita, Salmón, Aotita, Maharem, Refotita, Elev, hijo de Maná, Neofatita, Itaí, hijo de Ribí, de Gaba, de los hijos de Benjamín, y Benán, Perotita, y Díaz, del arroyo de Gahas, Abiabalón, Arbatita, Asomael, Artumita, Eliab, Salbonita, Jonatán de los hijos de Gesén, Sama, Aratita, Arima, hijo de Sararer, Aratita, Elfelet, hijo de Abasit, hijo de Masca, Elim, hijo de Ayotofel, Gilontita, 35. Erasarí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Baní, Gadadita, Selec, Amonita, Natarí, Beretita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irak, Itita, Gareb, Itatita. Todos estos nombres, la mayoría de ellos no tienen significado, pero veramos el verso 39 que menciona Urías el Eteo, 37 por todos. Interesante esta lista. Hubo un hombre que le recordaba perpetuamente el pecado del rey David que cometió con Betsabé.
el marido de Betsabé, que fue Urías, el esposo, que el rey David ordenó su ejecución. Entonces esto debes recordarle al rey David dolorosamente cuando oye el nombre de Urías. Esto nos dice que la Biblia nos presenta la verdad y solamente la verdad. No solamente nos presenta a los héroes y a los que fallaron los esconde, no. La Biblia nos menciona aún los que fallaron, tristemente sufrieron la derrota, en alguna forma sufrieron vergonzosamente sus actos. Así que el rey David pudo haberse sentido descontento cuando oía el nombre de Urías, pero son hombres que Dios usó, 33 valientes, 37 hombres valientes. Así que yo te quiero animar a que te esfuerces como se esforzaron todos estos hombres. Si Dios pudo usar a aquellos, te puede usar a ti también. Primera de Corintios nos dice, como leímos, Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios escogió para ser dirigente de esta congregación un hombre que le gustaba el surf. Todo lo que hacía era jugar el surf todos los días en la playa, pero Dios me escogió en una forma notable que no puedo negar. Dios me mandó acá a una playa, sí, pero no hay océanos. Pero sabemos que los cielos nuevos y tierras nuevas serán hermosos, así que nos vamos a acostumbrar a vivir en tierras sin playas. Pero en el reino milenial, el reino de 1000 años de Cristo en la tierra, en ese tiempo, después de las tierras, vendrán cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces sí, vamos a tener playas y más playas donde vamos a practicar el deporte del surf. Padre Santo, gracias por todas estas hermosas promesas que hay en esta palabra, en tus libros, en diferentes fases de nuestras vidas. Nosotros las confrontamos hasta que lleguemos a la eternidad. Sí, Padre Santo, todas estas cosas que tú nos muestras, presentado un pacto eterno, un pacto que algo que tú dices que has escrito en corazones de hombres y mujeres, no en tablas de piedras como en el pasado. Hoy tú has escrito tus promesas en nuestros corazones, y por eso nos sentimos agradecidos de que tú nos has elevado siempre. Somos recipientes de las grandes promesas que tú nos presentas, Padre Santo. Por eso te decimos, Padre Santo, gracias, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús.